Está en línea el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación, que es el doctor Alfonso Pratgay. Alfonso, soy Luis Novarecio con Rosario Vigosi y te saludamos. Buen día. Buen día a ambos, Luis, y saludos a todos los abogados. Muchas gracias. Bueno, ¿en cuánto estimás que va a terminar la inflación en este 2016, Alfonso? Bueno, es un animal difícil de estimar porque, como bien sabés, los números del INDEC empezaron recién en junio. Entonces lo que tenemos son estimaciones de las distintas provincias. Sabemos que va a ser más alta la inflación en la ciudad de Buenos Aires, dependiendo de qué pase con el aumento de tarifas, pero ahí es donde están concentrados los aumentos de tarifas. Si vos mirás la inflación de Córdoba, por ejemplo, y mirás la inflación núcleo de Córdoba, ese número va a estar cerca del 25%, en San Luis un poco más. Creo que este es un año de transición, donde como todavía no tenemos el termómetro o no teníamos el termómetro afilado al inicio del año, esa pregunta que vos hacés tiene múltiples respuestas. Lo importante, más allá de los distintos distritos, es que en todos los casos está bajando y está bajando muy fuerte. En agosto es muy posible que aún con la corrección de tarifas, como bien sabés, Luis, la decisión de los institutos de estadísticas es retrotraer el aumento de tarifas al momento en que la Corte Suprema emitió su fallo, eso es el 18 de agosto, y eso le va a restar casi un punto a la inflación, sobre todo en el distrito de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Aún sacando eso, la inflación de agosto ya apuntaba a menos del 1% mensual, que es el índice más bajo en 10 años. O sea que efectivamente estamos consiguiendo lo que dijimos que íbamos a conseguir, que era bajar la inflación en el segundo semestre. Esto teniendo en cuenta que todavía falta la readecuación tarifaria en el gas, por lo menos, y probablemente en la luz, con lo que vos decías muy bien de la Corte Suprema, por debajo del 1%, ¿se va a sostener de acá a fin de año? Bueno, a ver, nosotros apuntábamos, recordarás, Luis, porque hace 2 meses todo el mundo estaba criticando que la inflación no bajaba. Nosotros mantuvimos la palabra, mantuvimos lo que dijimos y prometimos que íbamos a estar en 2% mensual en septiembre. Ya vimos 2% en julio y en agosto, como te digo, debajo del 1% muy probablemente. Ahora, esto también tiene otros componentes, como vos bien planteás. Si viene después la readecuación de tarifas después de la audiencia, seguramente ese número va a subir en octubre, pero lo importante es la tendencia, y lo que vemos sobre todo con mucha satisfacción en el último mes es que se moderó fuertemente el aumento de precios de alimentos, ¿no? Que era nuestra mayor preocupación, y eso ya se ve con mucha claridad. Se vería con más claridad, Luis, si los institutos de estadísticas pudieran captar las promociones que vienen hace rato en los supermercados, pero aún sin las promociones vemos que los aumentos de los meses pasados ya se superaron y estamos llegando a niveles bastante más razonables. Mi pregunta es ¿a qué costo? ¿No? Digo, y si trato de citar algunas variables. La Universidad Católica dijo en estos 8 meses aumentó la pobreza. El propio Ministerio de Trabajo reconoció hay más de 120.000 despidos. La actividad económica ha claramente caído. Digo, ¿a qué costo se bajó la inflación? ¿No es demasiado alto desde el punto de vista de las mayorías? No, el costo que hay que mirar, Luis, y que no podemos comprobar, eso lo sabemos, es qué hubiera pasado si no tomábamos las medidas que tomamos y que están empezando a generar los efectos benéficos que nosotros planteábamos. A ver, el tema actividad económica. Tenemos números confiables por primera vez, porque claro, con el gobierno anterior no se sabía muy bien lo que pasaba, ¿no? El INDEC publicó un indicador mensual de crecimiento, el EMAE, ¿no? La estimación mensual de actividad económica. Es cierto, cayó la actividad en la primera mitad del año alrededor del 1,6%, que es una caída importante, pero es la misma caída de la segunda mitad del año anterior. Y esto es importante entenderlo. Nosotros tomamos las medidas que tomamos, y algunas de las cuales hubiéramos querido no tomar, pero lo hicimos para revertir la tendencia que traíamos. ¿Se revirtió la tendencia? No, todavía no se revirtió. ¿Empezó con nosotros? No, empezó antes. Entonces, estas son las cosas que nosotros estamos mirando. Vos decías el desempleo. La tasa de desempleo del 9,3% es alta, sin ninguna duda. ¿Es más alta que el año pasado? Y no estamos seguros, porque el INDEC truchaba los números. Lo que sí vemos es que dentro de esos indicadores el empleo no cayó.
el empleo no cayó en el último año, y esto lo dice la encuesta permanente de hogares del INDEC. Sí es cierto que hay sectores que están con dificultades, por ejemplo la construcción, todos los sectores que están conectados, asociados a la demanda de Brasil, están pasándola muy mal. Nosotros somos muy conscientes de esto y vamos tomando medidas. El viernes pasado publicamos en nuestro website el inventario de medidas que ha tomado el gobierno desde que asumimos para atender la situación particular de las provincias y de las economías regionales. Son 241 medidas, Luis. Por supuesto no tenemos tiempo de comentarlas y anunciarlas todos los días, pero hay un gobierno que está activo, que está preocupado, que por supuesto no nos alcanza los resultados que hemos tenido hasta ahora, pero lo que prometimos desde el primer momento, la primera mitad del año va a ser difícil, la segunda va a ser mejor, y lo importante es que vayamos en el camino trazado, mejorar un poquito cada mes. A ver, yo lo voy a preguntar más burdamente, no tan técnicamente, y lo digo ante el ministro Pratgay, con quien estamos hablando, que me consta, y esto es opinión personal, es el sector más progresista del equipo económico que tiene Mauricio Macri, ¿no? Con un agravante, con un ministerio partido en 6, que a mí me parece disparatado, pero digo, para que entendamos que estamos hablando. Vos me estás diciendo todas estas medidas. Ahora yo te pregunto así, torpemente, sin un tecnicismo. ¿Vos crees que la gente está mejor que el 10 de diciembre pasado? No, yo no creo que esté mejor. Lo que pasa es que podría estar mucho peor si nosotros no hubiéramos cambiado el rumbo. Esta es la realidad. Y creo que hay una gran mayoría de la gente que, aún estando peor, entiende que estas cosas había que hacerlas. Si no, hubiera votado lo mismo. ¿Pero a qué costo? El problema es el costo, pues digo, nosotros dos que estamos hablando, afortunadamente, podemos sentirnos afectados y restringidos, pero hay gente que sale de la posibilidad de comer todos los días, sale de la posibilidad de ser pobre o no. Pero por supuesto que sí, por supuesto que sí. No es tan aritmético, mira, esto yo lo he discutido con la gente del Observatorio Social de la UNCA, que es sin ninguna duda el mejor número disponible hasta que el INDEC empiece a publicar el suyo el mes que viene. También es difícil para ellos medir la pobreza, Luis. Nosotros hemos hecho un esfuerzo, vos fíjate, en la discusión que estamos teniendo vos y yo acá amablemente. No es tan amable cuando nos atacan por derecha, ¿no? Y muchos economistas nos dicen, bueno, pero ustedes no bajaron el déficit fiscal, tendrían que hacer un ajuste. Nosotros tomamos la decisión de no hacer el ajuste porque sabíamos la delicada situación social en la que arrancábamos. Y entonces, por ejemplo, alguna de las cosas que hicimos fue, aumentamos la asignación por hijo en más de 1 millón de pibes. Aumentamos las asignaciones familiares para los que ya la tenían en un 50%. Le devolvimos el IVA a los jubilados y a los beneficiarios de la asignación por hijo. Hemos invertido en todas estas cuestiones muchos recursos fiscales que no teníamos, Luis. Somos muy conscientes de lo que está pasando, pero también estamos accionando en consecuencia. Esto no es que le dejamos la libertad al mercado y no tenemos nada para hacer. No, al contrario, estamos accionando con políticas activas que tienen un costo fiscal, pero es un costo fiscal que estamos dispuestos a pagar, porque es mucho más importante atender esta situación social que cumplir con algún dictado de algún economista de derecha. Ahora digo, para también traducirlo lo más prácticamente posible, la economía de hoy, 29 de agosto de 2016, para el ministro de Economía, ¿es la economía deseada o lo que se pudo? No, es lo que se pudo, claramente que es lo que se pudo, pero dado lo que le damos, estamos mucho mejor de lo que cualquiera hubiera imaginado, realmente. A ver, nosotros desactivamos muchas bombas, Luis. Y también hagámonos cargo de todas las cosas que nos dicen. Ahora estamos discutiendo la inflación, ya no es un tema la inflación. Vos fíjate, me preguntás, bueno, sí, la inflación, pero ¿a qué costo? Hace 2 meses era la única preocupación. No, pero es un tema, Alfonso. No, digo, claro. Para el que gana la misma plata que no tuvo readecuación paritaria o que tuvo un 23% y cerramos la inflación con un 45%, es un temón. Es que no es 45%. ¿Y cuánto va a ser? No, bueno, no sabemos cuánto va a ser, me hiciste la primera pregunta, pero seguro que no va a ser 45%, ni aún en el distrito con mayor impacto de tarifas. Y recordemos esto, hay una tarifa social. La tarifa social cubre al 30% de los hogares en gas y casi 30% en electricidad. Entonces, esto es otra cosa que yo le criticaría al informe de la UCA. No están contemplando plenamente todo el esfuerzo fiscal que hemos hecho nosotros por el lado de los ingresos. Está claro. Pero vos sabés que entonces, volviendo al anterior, hubo un primer semestre donde aumentaron más los precios que los salarios. Sí, lo sabemos. Sí, hubiéramos querido evitarlo, no se pudo. Podría haber sido mejor
ir por el lado del acuerdo social. En ese momento no estaban dadas las condiciones. Yo creo que van a estar dadas las condiciones para principio del año que viene, hacer lo que dijimos que íbamos a hacer este año, pero es muy claro que después de las paritarias de mitad de año y de la baja de la inflación, que ya es palpable, y me detengo un segundo sobre esto, Luis, porque si no, ninguna de las cosas que van funcionando bien resulta que valen. Nosotros dijimos que íbamos a levantar el cepo en una semana. El 95%, sin duda, el 95% de los analistas dijeron, están locos, el dólar se va a 20. No se fue a 20. Dijimos que íbamos a acordar con los acreedores externos y se acordó. Todos decían, no, imposible, no van a llegar. Gracias a que se acordó, pudimos mantener la situación fiscal evitando un ajuste. Dijimos que iba a bajar la inflación. Está bajando. Bueno, ahora lo que decimos es que vamos en el camino a que se recupere la economía. Lo único que digo es... por lo menos denos el beneficio de la duda de que las cosas que prometimos las vamos cumpliendo. Recién mencionaste el dólar, es una variable tan fetiche en la Argentina que no puedo dejar de preguntarlo. Absolutamente. 16 pesos, ¿es un precio razonable el dólar? El precio es lo que tenga que ser, qué sé yo, depende que mires. Si mirás el precio de los alimentos, y preferiría que fuera más bajo. Si mirás las economías regionales y la actividad de las pymes, preferiría que fuera más alto. Entonces, siempre tenés que estar equilibrando. Nosotros tomamos la decisión de que no intervenimos en ese dólar, porque todas las veces que un gobierno argentino se metió con el tipo de cambio, llegamos al mismo resultado, ¿no? Atraso cambiario, recesión y bueno, y el problema después de una devaluación. Hay algo que me parece que es un reclamo justificado de varios sectores, que es se liberó la economía, se desactivaron bombas, etcétera, etcétera, pero quien pagó el mayor costo es el laburante, el asalariado. Los empresarios aplicaron aumentos de precios, el por si las moscas, por si acaso y demás. Y el Estado miró para otro. Yo sé que no es competencia tuya, que esto es Ministerio de la Producción, pero digo, dos cosas. Los empresarios se les rieron en la cara a los que supuestamente iban a apoyar, y luego el costo lo sigue pagando la gente. Sí, por supuesto, y lo pagan también los propios empresarios que se pasaron de rosca con los aumentos y ahora venden menos, ¿no? Esto era toda la idea de armar un acuerdo social donde la misma mesa sentábamos al Estado, a los sindicatos y a los empresarios, era para evitar que sucediera esto, que cualquier individuo de los que se hubiera sentado en esa mesa y tomara su propia decisión, y al tomar su propia decisión para el sálvese quien pueda, ¿viste? ¿Y por qué no se hizo esa mesa? No se hizo porque en ese momento no se daban las condiciones. La realidad es que si vos mirás los primeros 3 meses del año y haces el listado de todas las decisiones que íbamos tomando, fue una vorágine. La realidad es esa, fue una vorágine. ¿Se va a hacer? Digamos, la versión es que van a convocar a una mesa del diálogo, no tan rimbombante, pero que se va a convocar. ¿Se va a hacer? No, yo creo que se debe hacer, sí. Yo creo que se debe hacer porque es la manera de evitar estos costos, ¿no? Me parece que finalmente hasta los propios empresarios entendieron que cubrirse el por sí que decías vos fue dañino para ellos. A ver, yo siempre uso este ejemplo y le pido disculpas a la audiencia si ya lo escucharon de mi boca, pero no hay ningún país del mundo que yo conozca, por lo menos, donde un supermercado te ofrece una promoción con una rebaja del 40% en agua mineral o en pollo. ¿Entendés? Pero digo, ¿y no puede aparecer el Estado, insisto, no es tu competencia, no puede aparecer el Estado ahí aplicando la ley antimonopólica, defensa de la competencia o de Sarasa que haga que nos diga que no nos tomen el pelo? Bueno, lo debe hacer, es algo que venimos discutiendo con producción, hay una idea ahí hace rato copiando un esquema que hay en Ecuador, fíjate, que es la ley de góndola, de empezar a darle cabida y darle curso a productos de economías regionales y de pymes básicamente para instaurar la competencia, ¿no? Muchas veces el empresario argentino pide la competencia, pero que no sea en su sector, ¿no? Claro. Me alegro escucharte diciendo esto. La verdad que me alegro escucharte porque he escuchado a algunos que hablan de la mano invisible del mercado y te digo, me dio escalofrío. No, me parece que está muy claro que ese no es el camino. Lo que sí es cierto, Luis, para ser absolutamente justos, es que estamos en un momento de transición muy fuerte. Mira, volviendo por un segundo a los números, cuando ves la publicación de actividad económica del INDEC, en la primera mitad del 2014, ¿y por qué tomo esto como referencia? Porque ese fue un momento donde el kirchnerismo intentó corregir las variables sin ningún éxito, ¿no? La actividad económica cayó 4%, o sea, casi 3 veces más de lo que cayó en esta primera mitad. Y vos veías a los kirchneristas preocuparse por la recesión, veías a la opinión pública haciendo un tema de esto, y no porque estaban truchados los números, porque había, un relato, porque había una manera de comprar ese relato en los medios.
Nosotros tenemos otra actitud y nos parece fantástico que haya libertad de expresión, libertad de opinión, que podamos tener esta y otras conversaciones, pero creemos que ese es el camino hacia adelante, ¿no? Claro. Y estamos sentando las bases de algo diferente. Vamos a algunas muy concretas. ¿Es correcto que el nuevo cuadro tarifario del gas tiene un tope de 300%? Mira, lo estamos discutiendo todavía, Luis. Estas cosas trascienden más rápido de lo que uno cree. Lo que es correcto es que estamos tomando nota del mensaje que nos dio la Corte Suprema de Justicia. Y el mensaje esencialmente tiene dos pilares. Uno es el de la audiencia. Nosotros creíamos que no hacía falta hacerla. Era nuestra interpretación, pero por supuesto que es más importante la interpretación de la Corte. Metieron la pata. Y la Corte también lo que dijo fue que todo se tiene que hacer con un criterio de gradualidad. Que es lo mismo que estamos haciendo en el plano de la inflación o en el plano fiscal, por lo tanto ese concepto no nos es ajeno. Entonces, tomando nota de ese consejo de la Corte, por supuesto que el cuadro tarifario que vamos a ofrecer en la audiencia va a ser un cuadro tarifario más gradual que el que se decidió en la primera medida. Rangay, pensando por supuesto desde el ámbito del Ministerio de Economía, por las repercusiones económicas, ¿usted avalaría que se reabrieran algunas paritarias como hay algunos sectores que lo están reclamando? ¿Usted cree que favorecería la economía de bolsillo? No, yo creo que eso hubiera sido una discusión atendible 2 meses atrás, cuando no había certezas para muchos de que bajara la inflación, pero con la inflación debajo del 1% mensual y con las paritarias de este año ya impactando en pleno, me parece que no sería bueno ni siquiera para los que estarían discutiendo esas paritarias. Creo que tenemos que reconocer que hay una baja fuerte en la inflación, que en esta segunda mitad del año va a mejorar el poder adquisitivo del salario, que estamos retomando el ritmo de la obra pública, que hay mucho dinamismo en el interior, en la agroindustria, en las economías regionales, que hasta incluso la recuperación de Brasil empieza a dar señales de que algunos sectores en Argentina también se recuperan. Me parece que esa discusión por ahí podía tener algún asidero 2 meses atrás, pero creo que ahora han cambiado y fuertemente las condiciones. Muy cortita, si Malcorra se va, ¿aceptaría ser ministro de Relaciones Exteriores? Si el presidente me pide y cree que puedo estar en ese lugar como estoy en por supuesto que lo voy a contemplar. Yo estoy acá para poner el hombro, pero bueno, hay bastante trabajo acá, Luis, como para estar especulando con lo que viene, como bien sabes. Ahora sí, la última. Hablale al que los votó porque no quería más kirchnerismo, pero hoy se quedó con menos salario, con más aumento de precios, con aumento de tarifa, con riesgo de su trabajo. Hablale a esa gente. Bueno, lo que les cuento es que estamos haciéndonos cargo del desastre que nos dejaron. Quienes nos votaron porque sabían que el régimen anterior era insostenible, porque se gastaron $100.000 millones en 10 años con la corrupción y con el derroche, y todo ese derroche no se resuelve en 6 meses. Yo les agradezco mucho, bueno, el voto en primer lugar, y segundo, la confianza, porque sé que muchos de los que aún sufriendo hoy y que han perdido el trabajo, conocen que este era el único camino, y les hablo como les hablamos siempre, desde la verdad. Nunca prometimos algo que no pudiéramos cumplir. Sabemos que es un momento difícil, pero también estamos convencidos de que vamos en el camino correcto y de que el año que viene vamos a tener el crecimiento que no hubo en 5 años. Esto recordémoslo, Luis, también, porque si no parece que veníamos de tasas chinas, y eso hace 5 años no lo teníamos más. No hubo aumento del empleo durante 5 años. Entonces estamos sentando las bases para que a partir del año que viene lo que nosotros vemos hoy que está empezando a suceder lo sientas vos en tu bolsillo, y que la economía se recupere y que estemos todos un poco mejor. Gracias por atendernos. A vos, Luis Rosario, que tengan un buen día y feliz día a todos los abogados. Les recuerdo que el santo patrono de los abogados es San Alfonso. Bueno. Mirá vos cómo se anotó. ¿Qué carisma, qué virtudes tenía Alfonso? San Alfonso María de Ligorio. Perdón, disculpame, soy agnóstico, pero ¿qué hace, digamos, que eso, San Roque es el de los perros, y San Alfonso qué es? No, es doctor de la Iglesia. No hay muchos doctores en la Iglesia, son 32 doctores de la Iglesia. Un abogado, avesado, si no me equivoco, fue el fundador de la Orden de los Redentoristas, pero eso chequenlo, pues no estoy seguro. Un hombre dedicado a la religión y a las leyes, ¿no? Por eso lo elevaron ahí. Que San Alfonso te proteja a vos y por ende a nosotros, porque no es que está haciendo un momento económico maravilloso. Ojalá que lo que has dicho se cumpla, pero de igualmente, verdad, Luis, yo te agradezco este espacio que me das.
Y bueno, y repitámoslo pronto porque nuestra idea es que sigamos dialogando y que vayamos encontrando las buenas ideas. Que así sea. Gracias. Hasta luego. Alfonso Pratgay.